Déjame ver si no se me queda alguien más en el tintero. No, ahí estaríamos todos al parecer. Y alumnos, les recuerdo que esta semana tenemos, bueno, la última, toda todo el mes de diciembre tenemos el último taller de energía eólica, ya donde estamos instalando, estamos armando sistemas híbridos con panel solar fotovoltaico y con, ¿cómo se llama? Con eólico, por supuesto con su tablero, con las respectivas protecciones, ¿ya? Recibimos en la universidad, ya llegaron los nuevos reguladores de carga, por lo tanto hay reguladores de carga híbridos para todos los grupos, son reguladores de carga de última tecnología, son bastante guapos, son bien bonitos, y han andado bastante bien. Lo estuvimos probando la semana pasada y impecable todos los nuevos reguladores, ¿ya? Eh, Otra cosa que les quería comentar es que esta última, bueno, han sido evaluadas sus dos sesiones previas en lo que es eólica, pero en esta última en este último taller y pongo la nota final, ¿ya? Nota final de talleres, ¿ya? Que eso no es lo mismo que o sea, la nota, déjeme que están llegando los chiquillos ya. Ya, no es, o sea, en la nota final que yo pongo de los talleres, pero esa se promedia con los trabajos que ustedes han realizado y también con una nota que yo puse en los dos talleres pasados, que es una evaluación más que de conocimiento, porque conocimientos no había muchos, era una nota de disposición, ¿ya? Y de trabajo en taller, ¿ya? En mi taller a lo mejor, claro, hay conocimientos básicos que si no los tiene no va a poder pasar el taller, pero a lo mejor está en proceso de adquirir esos conocimientos y tiene una buena motivación, trabaja bien en clase, igual puede pasar el taller, ¿ya? Yo sé que los conocimientos son hartos, que es algo que se va a ir aprendiendo en la práctica, sí hay que tener los conocimientos básicos, pero la evaluación no es solo de conocimiento, sino que también de actitud en el taller, de actitud de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, los que llegan entusiastas a trabajar, los que realizan el trabajo, los que preguntan, eh, tienen unos puntitos extra en lo que es nota de taller, ¿ya? Vale también. Y lo otro es que esta semana tenemos una tercera jornada del taller que se está realizando en los containers del LED, donde estamos instalando 3 strings fotovoltaicos para conectar, bueno, ya hay conectados 6 microinversores y hay el tercer string que es de varios paneles, es de 5 paneles, va a ser conectado uno a un inversor de los SMA, ¿ya? Esta semana nos toca ver canalización, terminar de aterrizar a tierra, por ejemplo, los microinversores que no están aterrizados a tierra, y vamos a hacer pruebas de tensión. ¿Ya? Vamos a probar las tensiones que están en los distintos strings, vamos a volver a probar los microinversores, pero desde abajo ya conectados a, no sé si alcancemos a conectarlo a algún inversor, pero sí ya con las líneas aterrizadas abajo. Entonces va a estar interesante, pueden venir todos los que quieran, pero previo a eso hay que inscribirse en forma presencial. Por ahí les dije, no me manden correo. Igual me mandaron unos correos y les explico lo mismo. Me tienen que llevar una lista, ya sea en el taller de mañana o el de pasado, con cualquier compañero. Le pueden mandar al compañero, por ejemplo, mañana Felipe tiene clase, ya, al Felipe todos le mandan la lista, todos los que quieren ir, y Felipe llega y me dice, profe, quiere tal alumno, y yo los anoto, los voy a dejar por escrito, ¿ya? No vamos a seguir con las listas online porque me hacen pasar rabia y me estreso y no me hace bien estresarme y pasar rabia, ¿ya? Así que si no pueden cumplir de forma ordenada y sin pasar a llevar a su compañero con las listas online, prefiero hacerlo con listas físicas, que los me digan, este alumno así, ninguno después me dice, oye, no, él me cambió, o no, se puso fuera de plazo, o no, se agregó. Sí, es cierto que pueden ser todos porque tenemos un aforo grande, porque el espacio es libre, pero eso no quiere decir que todos nos vamos a subir el techo, por supuesto, no quiere decir que todos vamos a meter las manos, a lo mejor todos podemos estar observando, pero vamos ahí a trabajar con un grupo el grupo de trabajo va a ser un poco más acotado para que no estemos todos encima y no estemos
pegando, no hay microbio y qué sé yo cuánta cosa. Entonces, más o menos los que van a estar trabajando van a ser unos 8, 7, 8, y el resto vamos a estar ahí apoyando. ¿En qué se va a apoyar? En realizar cálculos, en observaciones, decir, profe, mire, este panel está un poco desalineado, hay que alinearlo un poco más acá, qué sé yo. Hemos estado corrigiendo la instalación, incluso las estructuras que hicimos en una primera instancia no quedaron todas bien, quedaron varias estructuras descuadradas, por lo tanto, hemos ido de a poco cuadrando las estructuras y sacando los detallitos que nos quedan en el stream, para que vean que a pesar de hacerlo con medida, con wincha, todo muy concentrado, igual siempre van quedando detalles, ¿ya? Entonces, para evitar estos detalles, vamos vamos a seguir corrigiendo. Le vamos a tener un equipo de trabajo revisor, que no va a estar a lo mejor metiendo más, pero va a estar revisando. Están mirando, profe, mira esto acá, mira esto allá. Y ahí vamos a ir corrigiendo a poco. Denme un segundo, chicos, que me voy a abrigar. ¿Qué pasó, mi guagua? No, los pajaritos. Los pajaritos. Ya, ahora sí. Entonces, la invitación es asistir a los talleres, tanto el taller de día jueves como a los talleres que quedan de eólica. Si alguien no ha podido hacer el taller, porfa, escríbame al correo y digan, profe, yo no puedo asistir al taller, me gustaría reagendar, ¿ya? No hay muchos cupos, esa es la verdad, pero siempre algo se puede hacer, algo podemos inventar por ahí. Me parece que hay un grupo donde está, de hecho, precisamente Antonia Santibáñez, que tiene poquitos alumnos, así que se pueden ir algunos para allá, pero no pierdan este taller, porfa, coméntenle a sus compañeros, los talleres se pide 100% de asistencia. Yo, lo que me piden a mí es que si el alumno no vino, tiene que enviar un justificativo médico a secretaría, ni siquiera a mí. Esos correos que me mandan, profe, sabe que no pude ir por esto y esto, a mí no me valen. Ahora ya, eh, siempre hay que tener un criterio, ¿ya? Criterio que a veces las normas se lo saltan. Yo voy a tener criterio, pero si no ha venido a los talleres, si no vino a este último taller, chicos, van a tener nota cero de taller. O sea, yo no les puedo poner un 55 o un 60 en taller si no vinieron a ningún taller y no tienen ninguna evaluación de taller. Y si tienen cero en taller, están prácticamente con el ramo reprobado. De hecho, están con el ramo reprobado. Aunque sacaran 100 en los certámenes, podrían pasar, ¿ya? Entonces, atentos ahí, ¿ya? Hay algunos que me han escrito, profe, no puedo ir por esto, esto y estos motivos. Ya, bien, ¿ya? Pero el justificativo, acuérdense que tiene que ser un justificativo médico, pero igual podrían pasar por ahí. Pero tengo ahí un par de alumnos en lista que no han venido a certámenes, no han dado su prueba, y esos alumnos al final del semestre me dicen, me mandan un correo súper largo contándome una historia pero terrible, y me ponen, profesor, necesito que por favor tengo que rendir mis 2 pruebas pendientes, tengo que hacer mi interrogación de taller y tengo que entregar todos los trabajos pendientes. La última semana de clase, les digo desde ya, alumnos, no pierdan el tiempo en mandarme esos correos porque eso se va viendo paso a paso. Si faltó un certamen, se encarga de recuperar el certamen. Si faltó un taller, se encarga de recuperar el taller en el momento. No, yo no voy a estar atendiendo casos la última semana que quiere recuperar todo el semestre en una semana. Eso no es válido. Ni tampoco es justo para los compañeros que sí han estado viniendo, que sí han estado participando y que sí han estado cumpliendo tanto con los talleres como las evaluaciones. ¿Ya? Pasa. La semana pasada me mandó un compañero de Eólica preguntándome, profe, yo no sé cuándo son los talleres, ni dónde hay que inscribirse, y no di las primeras pruebas porque en ninguna parte salía cuándo iban a hacer los certámenes. Ya, y más encima me echan la culpa a mí, que ellos no han podido no se han podido inscribir en ningún taller y no han podido dar ningún certamen porque el profe no ha informado a nadie y ellos no tienen idea de nada de qué está pasando en la universidad. Por suerte es un solo alumno que está en esa situación, el resto todos se ha inscrito, ha visto las listas, pero hay alumnos que no ven, y yo les digo, alumno, está todo en el aula. Me dice, no, profesor, a mí no me ha llegado nada.
Y ahí yo me pongo, se me empieza a funcionar el cerebro. ¿Habrá algún problema interno en el cual a ciertos alumnos específicos no les llega ningún correo, ninguna información? Y ahí digo, sí, puede ser. Y me pierdo el tiempo, estoy ahí de 5 minutos pensando y ahora 15 minutos revisando las listas, revisando en internet. Le llegó a este alumno, ya me tengo que meter al aula, los mensajes que he enviado, lo que he hecho, ver, ya le llegó a esta alumno y revisando. Entonces, después de que pierdo 15 minutos, me doy cuenta de que al alumno le llegó toda la información, pero a lo mejor no sabe navegar en el aula. Ya, ese ya no es problema mío, chiquillos, no me puedo hacer cargo de eso, menos si el alumno no me lo informa antes y no me dice, profe, sabe que no sé navegar en el aula, no sé ver el correo electrónico, no sé revisar el aula cuando llega la información, no sé navegar en el aula, no puedo ver el programa de actividades anuales. Ya, podría ser y se podría enseñar, pero no la última semana, ¿ya? Así que no está de hecho no está el alumno conectado, el alumno que me mandó el correo la semana pasada ni siquiera viene a clase. O sea, faltó poco para que me preguntara, profe, ¿cuándo tenemos clase? Yo sé que no es un caso especial, chiquillos, no están todos en esa, lo tengo más que claro. Pero para que atinemos, pues ya, y al alumno que esté en esa, atine también, pues alumno, ¿no? Yo sé que va a haber la clase ya grabada, pero igual, pues, cuando la vean, si es la última semana, para que esté claro que no va a poder finalizar el semestre si sigue en esta situación. Bueno, las revisiones específicas de fabricantes, vimos un checklist semestral. Esto de una empresa eólica española, ya que es la misma del curso que yo le había dicho, que es un software de planta eólica, es un software que trabaja todos los puntos de la planta eólica. Por ejemplo, puedo ir a la multiplicadora, puedo ir al AFA, me muestra como es software, es un programa, entonces puedo ver el eólico y hacer clic en las distintas partes. Es un programa bastante interesado en el cual está basada también esta presentación. Gran parte de las imágenes de esta presentación, la información y este mismo checklist son resúmenes de este mismo programa, ¿ya? Que si me recuerdan se los subo al aula, que no, me parece que todavía no los subo, o no se podía, no sé, ahí tengo que parece que era muy pesado, algo pasaba, no lo voy a revisar, les busco ahí cómo enviar el link desde otra parte. Esto ya lo habíamos visto, parte del checklist, cimentación y torre, grietas en fundación, pares de apriete. ¿Qué pares de apriete? Recuerden cuando fuimos a instalar el eólico el mini eólico en el primer taller, la base llevaba pernería. Vimos que en una base habían 4 formas de trabar perno. Estaba el trabador de perno, estaba la tuerca autoblocante, estaba la golilla de presión y estaba la golilla plana, ¿ya? Y podríamos agregar ¿cómo se llama? No, el líquido trabador de perno ya lo había puesto. Podríamos, las colillas planas, la contratuerca también vimos, habían 5, ¿ya? Entonces, sí, hay alternativas. ¿Por qué utilizo tantas alternativas? Porque los generadores eólicos, ya sea de mini o gran eólica, están expuestos a unas altas vibraciones. Y estas altas vibraciones sueltan la pernería, ¿ya? A pesar de que lleve todas las colillas del mundo, se suelta. Un ejemplo de eso es que a uno de los primeros grupos con los que desarmamos eólico este año, nos dimos cuenta que las zapas del eólico que estaba instalado afuera estaban sueltas, ¿ya? Y esto no puede ser. O sea, imagínense, se sale el perno de las aspas, están las aspas girando a alta velocidad y se suelta. O sea, salen igual que un frisbee, un platillo volador, pero que es capaz de cortar, decapitar un pajarito o de generar un gran daño a una persona. Sabemos que los flancos de ataque de las palas, de las aspas, son bastante filudos, son filudos al nivel de que manipulándolo yo podría llegar a cortarme. Yo me corté en una de las primeras clases con una de las aspas, ya por una mala manipulación mía. Grietas en fundación, ya dijimos, esto también es preparación para el certamen, chiquillo. ¿Qué pasa con las grietas en fundaciones? Que son generadoras de... O sea, ¿por qué se van a generar estas grietas en fundaciones? El emplantillado, toda la estructura del esqueleto metálico no fue lo suficientemente robusto, no tuvo la suficiente cantidad de acero. Una. Segundo, la mezcla de concreto quedó con mucha arena, quedó con poca arena o quedó con falta de cemento. Son las 3 opciones principales por las cuales un concreto se va a agrietar.
Ustedes dirán, pero ¿por qué? Si tiene mucha o poca arena, ¿no hay un intermedio? Sí, hay un intermedio, pero si tiene mucha arena, es menos resistente, también se puede agrietar, se pueden se pierde, espérense chiquillos que estoy agregando, pierde resistencia, pierde estructura, admite. Ya, ahí está todo admitido. Pierde dureza, ¿ya? Si tiene muy poca arena, se va a resquebrajar, pero en el secado, de primera. O sea, si se quiebra cuando recién hicieron la cimentación, es porque faltó arena. ¿Ahí qué quiere decir? La arena es un material que no sufre grandes cambios con la humedad, dilatación y contracción térmica. El concreto es un material que tiene secado químico. El secado químico es un secado mucho más rápido que un secado natural. Y este secado químico, al ser un volumen con agua que consume agua, el concreto consume mucha agua, esta agua al irse secando, al generar el secado químico rápido, al ir transformando agua en material sólido, se genera una contracción del material. El material pierde agua y se contrae. Y si se contrae demasiado, se quiebra. ¿Ya? Es esa la función de la arena en una mezcla de concreto. Ocupar volumen. ¿Ya? En la arena es un material que no sufre ni dilatación ni contracción térmica, mantiene su mismo estado. Por lo tanto, o contracción, en este caso, por humedad. ¿Ya? En este caso, cuando el concreto va disminuyendo su humedad, se va perdiendo su humedad porque se va transformando, se va generando el secado químico, la arena ocupa este volumen que se contrae del concreto. Por lo tanto, tengo un concreto sin fisuras. ¿Ya? Palas, fisuras y marcas de grieta. Dijimos decoloraciones y rugosidades, borde de ataque. Les voy a ir a buscar un aspa. Denme un segundo. Ya, chiquillos. A ver si está mi imagen por ahí. Ahí está. Este es un aspa de la vieja escuela. ¿Ya? Este es de madera de balsa. Es un aspa de un generador eólico marca Boreas español. Excelente calidad. Este es el borde de ataque, la parte más puntuda. ¿Ya? Y esto, a ver si lo vemos de bien cerca. Fíjense que hay cierta, bueno, este yo ya lo lijé y lo rellené un poco, pero aún así, a pesar del lijado y de que se rellenaron, hay algunas zonas, a ver si lo pongo acá bien alto. Esta parte es la que se desgasta del aspa, la que sufre principal desgaste. Uy, escucha, chiquillos, la tecnología no me ayuda, no alcanzo a ver a mostrar para que se note el desgaste, la verdad. A ver. Pero esta es la zona que se adelgaza. Se adelgaza. Yo sí lo observo, a lo mejor ahí. Ahí se nota un poco, chicos, fíjense. Sí, ahí se está notando. Esta es la zona principal que sufre la principal deformación en un generador eólico. Sea un generador eólico de mini eólica como este, o sea, un gran generador eólico. Este es el flanco de ataque principal que hay que revisar. Esta aspa sufrió todos los efectos que habían por haber. Sufrió la decoloración, se degradó y se puso rugosa la superficie. ¿Por qué la superficie de un aspa va a tener una textura rugosa? ¿Por qué? Porque su pintura ya ha sido degradada y ya está atacando la materialidad, en este caso la madera. Por lo tanto, el aire también genera erosión. El aire también es capaz de degradar una pintura solo por efecto del roce, y el roce también generar una superficie más rugosa. En este caso, este eólico se rellenaron las partes, por eso no se nota tanto ahora.
se rellenó y se pintó, tiene su primera capa de pintura, le faltan todavía unas 2 o 3 capas más de pintura para que quede para que quede bien esta aspa eólica. Aspa de madera, madera de balsa, famosas aspas de madera de balsa. Ahí podemos ver un poco el perfil. Fíjense que esta aspa incluso, no sé si se ve ahí, tiene curva en este sentido. Es así el aspa, imaginémonos. Tiene esta curva, exagerándola. Tiene esta curva, no es recta. O sea, el perfil aerodinámico, chicos, es una maravilla. Alguno que se dedique o estudie la aerodinámica de aspas, es una maravilla, algo que a mí la verdad me fascina bastante, ¿ya? Esta aspa tiene una aerodinámica, yo no he visto aerodinámica así en eólicos de mini eólica de los modernos, nada. O sea, esto, si llevo esta aspa alguna vez a la universidad y la comparamos con las aspas de los eólicos de la universidad, van a decir, profe, tiene razón. O sea, la complejidad de la aerodinámica de esta aspa está, pero a nivel años luz de las aspas plásticas que tienen, sí tienen un perfil, pero no tienen la calidad de perfil que tiene esto. Esto yo si lo miro, parece el ala de un ave, o parece el ala de un avión, ¿ya? Entonces, vamos a tener decoloraciones, se va por el sol, se va la decoloración, todas las pinturas, incluso la de los egipcios, cada vez que abren una tumba, entra luz solar, se degradan las pinturas. Es algo que está en la naturaleza, la degradación. Todo se degrada, todo material se degrada, ¿ya? Algunos duran más, algunos menos, pero todos se degradan. Decoloraciones y rugosidad, cuando ya se va esta pintura, se va la capa de pintura, luego viene la aparición de la rugosidad. Quiere decir que ya se está erosionando la superficie del aspa y se está desgastando el aspa, ¿ya? Y el borde de ataque, o flanco de ataque, esta zona de acá, la zona más delgada. Fíjense, no se ve pero es como que fuera hasta el helicoidal el aspa, ¿sí? Es una maravilla de aspa, esto es una reliquia. A ver ahí. Ahí se le ve un poco la curva. ¿Se fijan? Algo. Ahí se ve un poco la curva. Un poquito se ve, pero bueno, algo se ve. En las vacaciones vamos a instalar este eólico para que el próximo año podamos estar trabajando acá también en clases online con un eólico funcionando, que eso también nos va a dar ciertos plus y ventajas. Rotor, piezas donde van instaladas nuestras aspas, ¿cierto? Tengo las aspas, todas llegan al rotor, 3 aspas, 4 aspas, una aspa, monopala, bipala, tripala, dependiendo el uso. ¿Se acuerdan que vimos en la primera presentación? Vimos las diferencias entre un monopala, un bipala y un tripala. ¿Dónde va a ser instalado cada uno? Va a depender del flujo, de las velocidades de viento constante que tenga en cada lugar, ¿ya? El tripala está en un rango, está dentro del promedio de rangos de flujos de aire de por ejemplo, zona costera o de alta cordillera. Por eso que usamos tripala. No es por azar, ¿ya? Uno de 5 palas va a generar incluso con menos viento, ¿ya? Fisuras y tornillos, soporte, cono, buje, ¿ya? Fisuras, ¿cómo vamos a ver fisuras? Sí, tintas penetrantes y ultrasonido, ¿ya? Ultrasonido es lo que más se ocupa en eólica. Se ocupa mucho el ultrasonido para ver fisuras. A lo mejor yo no estoy viendo una fisura, pero está en el rotor. Una fisura en el rotor, se quiebra el rotor, se caen las aspas, queda la escoba, ¿ya? Estamos hablando de un condoro nivel Dios. Retenes y engrases de rodamiento de las palas. Recuerden que los retenes contienen fluido. Si hay alguna fuga, ¿por dónde va a fugar? Va a ser por un retén o por un sello. Engrases, recuerden que vimos que habían puntos de grasa, se ocupa un bombín, una herramienta especial, se le pone grasa a presión hasta que, como la jerga dice, reviente. Todos los depósitos de grasa se mantienen siempre al máximo, ¿ya? En la grasa no hay un nivel, oye, vete el nivel de la grasa, no. La grasa siempre tiene que estar al máximo nivel. O sea, tengo un depósito donde se inyecta la grasa, siempre a máxima inyección, ¿ya? Pares de apriete del rodamiento, ¿ya? El rodamiento, tengo el eje principal, eje lento, ¿ya? Eje de torque. Este eje va apoyado en una bancada.
el sol, caramba. Este eje va apoyado en una bancada. Esta bancada está en la nacelle, ¿cierto? Acá va mi eje, donde tengo algo más parecido a un eje. Bueno, imagínense que mis dedos nomás son el eje. El eje va apoyado en una bancada, pero entre el eje y entre la bancada que apoya el eje lento, el eje donde van las aspas, ya, entre esto tiene que haber un elemento que permita absorber el roce y la fricción generada por el giro del eje lento. Hay dos opciones. Entre eje y bancada, que va a ser el apoyo del eje, puedo utilizar un rodamiento, Hoy de nuevo se me olvidó el término. Un chiquillo, usted por ahí había alguno que se acordaba bien. Que son los metales. Pero ¿cuál es el nombre de los metales? Puedo ocupar un chiquillo, échenme una mano que algo me está pasando con esta palabra que se me olvida. En la clase pasada también se me olvidó. Tenemos el buje, hay dos tipos de rodamiento, o sea, no, hay un tipo de rodamiento, pues son elementos antifricción. Estos son el metal es un... Oh, chiquillos, porfa, alguno por ahí. Mi cabeza, déjenme revisarlo en la otra presentación, chiquillos. ¿No se acuerda por ahí algunos, chiquillos, que era el rodamiento y era el de fricción? Que era o metal o rodamiento. ¿Ya? Voy a buscar el nombre después, pero bueno, tenemos la bancada donde apoya el eje lento, eje principal, y entre el eje y la bancada, que es donde apoya el eje, tiene que ir o un rodamiento o un metal de fricción, ¿ya? El metal de fricción o el rodamiento están hechos para absorber la fricción del giro del eje. Por lo tanto, si es un metal de fricción, va a ser un metal de bronce, va a ser un metal de grafito, va a ser de un elemento que se va a desgastar antes del eje. ¿Para qué? Para que en el momento de un mantenimiento, antes de cambiar el eje o la bancada, que son piezas mucho más grandes y partes estructurales del sistema, cambiemos o el metal de fricción o el rodamiento. El rodamiento lo voy a analizar con análisis de vibraciones. Hay especialistas en SKF, en distintas empresas de rodamiento que realizan análisis de vibraciones como mantenimiento predictivo para ver cuándo un rodamiento requiere cambio. Y en el caso de que utilicen metales de fricción, que en este caso puede ser de bronce o grafito, se va a medir la holgura, lo que dicen acá. Casi todo ocupan metales. Rodamiento tiene que ser un eólico de muy, muy alta tecnología, muy caro, ¿ya? Porque el rodamiento de ese tamaño es un elemento muy caro dentro de un generador eólico. Por lo tanto, y cuando es alto torque se ocupan metales más que rodamiento, ¿ya? El rodamiento se ocupa más para velocidad. Retén engrase rodamiento, pares de apriete rodamiento. ¿Por qué yo tengo que verificar cuánto voy a apretar de mi rodamiento, ¿ya? O, por ejemplo, de mi bancada para los metales, ¿ya? Porque a medida de que se va desgastando mi elemento de fricción, mi metal de fricción, va generando una holgura. Y esa holgura, ¿cómo la mido? Tengo mi bancada donde apoya el eje. Entre el eje y mi bancada va un metal de fricción. Por lo tanto, entre el material de fricción y mi eje, voy a poner unas hebras plásticas de un material que se llama Plastigate. Este material Plastigate, yo pongo, está mi bancada, está el metal, pongo mi Plastigate, luego va mi eje, ¿cierto? Va mi eje, y luego pongo mi bancada superior, que va a apretar este rodamiento contra el eje, o los metales. Y luego con este elemento que se va a deformar. Cuando yo apriete, el plástico que puse entre metal y eje principal o eje lento se va a deformar. Luego yo saco la tapa de bancada, desarmo todo, saco esta hebra plástica que se deformó, sin que gire por supuesto el eólico. Saco esta hebra y veo cuánto se deformó su espesor. A mayor deformación, es mayor el espesor que tengo yo de holgura entre metal y eje lento, ¿ya?
De esta forma yo veo el espesor, cuánto se deformó, y eso lo llevo a una tabla. Y la tabla me va a decir, mira, tienes un espesor de 0,1 milímetros, de 0,3 milímetros, 0,5 milímetros. Hasta 0,5 milímetros se acepta un apriete adicional a la bancada. Entonces yo vuelvo a apretar la bancada, la vuelvo a apretar y el Plastigate se vuelve a deformar. Pero ahora se va a deformar más. ¿Por qué? Porque la holgura va a ser menos. Por lo tanto, ya. Ah, ya. Con esta holgura sí. Con esta holgura podemos trabajar. ¿Ya? Entonces, a medida que yo apriete más las bancadas, menor va a ser la holgura entre material de fricción y eje lento. ¿Ya? Todo relacionado acá al rotor. El rotor va unido a este eje lento. Pala buje. Uy, me pasé de largo. Aprietes y holgura de caja, rodamientos de pala. ¿Ya? En las palas también hay rodamientos o hay materiales antifricción. ¿Ya? Recordemos que las palas también giran en su eje, ¿ya? Para hacer funcionar los famosos aerofrenos, ¿ya? Que permiten el frenado de nuestro generador eólico. ¿Ya? Unión rotor y eje principal, una de las principales. Vimos por ahí una imagen donde aparecía un tipo marcando con un plumón cada uno de los pernos, ¿ya? Es importante que el reaprete se marque, ¿ya? No da lo mismo que se me olvide apretar uno, ¿ya? O no da lo mismo que apriete uno o dos veces, o que ponga más fuerza de la requerida, ¿ya? También se puede dañar, también podría estirar un espárrago, podría deformar la tuerca, podría deformar algún tipo de hilo, ¿ya? Retene, engrase, rodamientos pala, ya lo vimos, pared de apriete, pala buje, uniones rotor, eje principal, engrase, rodamiento, eje principal, ya estamos claros con los engrases, comprobación, alineación, eje principal, lo dijimos en la clase pasada. ¿Cómo compruebo que un eje está alineado? Pregunta de certamen, con un comparador de carátula. El comparador de carátula es un reloj con un eje vertical, que este eje, si por ejemplo lo hago girar en el centro de un eje, el eje del comparador de carátula, si el eje principal tiene alguna deformación, este eje comparador va a subir o bajar, indicándome en décimas o centésimas de milímetro, en caso de laboratorio, los más, una centésima, un mitutoyo, por ejemplo, me va a indicar cuál es la desviación del eje que está girando y hace subir el dial de mi comparador de carátula. ¿Ya? Multiplicadora. ¿Qué veo en la multiplicadora cada 6 meses? Aprieta y holguras de amortiguador. ¿Cuál era el amortiguador? Ya lo vimos, mi junta elástica. ¿Ya? Aceite. Análisis de aceite para ver en qué está fugando. Si es que hay fugas y nivel. ¿Ya? Cada 6 meses no vamos a cambiar aceite, pero sí lo vamos a revisar. Si es necesario, por ejemplo, si el nivel se mantiene a full, hay una baja, pero porque el aceite se evapora, si se pierde un poco, ya, eso es normal. Ya, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el aceite no ha bajado su nivel, sino que el nivel aumenta? Inmediatamente análisis de aceite. Hay algo que se está desgastando dentro de la multiplicadora que está aumentando el volumen del aceite, y eso es grave. ¿Ya? Análisis de aceite. Tengo duda, está generando sonido, se está recalentando mi multiplicadora, se está calentando porque adentro quizás está generando mayor roce. Si hay mayor roce, quiere decir que en el roce hay algún material, algún elemento que se está desgastando en una mayor cantidad. Hago análisis de aceite y me dice, miren, en el análisis de aceite apareció alto contenido de bronce. Ya. Alto contenido de bronce, voy a revisar los sincrónicos de la caja de velocidades. ¿Ya? Por ejemplo, ya esto es más específico. No les voy a preguntar a ustedes por sincrónicos ni partes internas de una caja porque va a depender de la caja y eso no es materia que tengan que saberse ustedes de memoria. ¿Ya? Pero por ejemplo, los sincrónicos son de bronce. Entonces, si hay mucho bronce, ya al tiro. Vamos a revisar los sincrónicos. Los sincrónicos se están desgastando más de la cuenta. Si el sincrónico se desgasta más de la cuenta, quiere decir que está generando más roce. Si genera más roce, está generando mayor temperatura. ¿Cómo me di cuenta de que había que revisar el aceite? Mi cámara termográfica dijo que la multiplicadora estaba a una mayor temperatura. Ya.
Imagínense, solamente el roce de un elemento pequeño, de un sincrónico, en escala puede llevar a todo un componente, a todo un equipo, a trabajar a una mayor temperatura, a generar un material particulado específico en el aceite, en suspensión. Por lo tanto, hay distintas formas de diagnosticarlo. Partimos por la temperatura, pero el análisis de aceite me da el detalle más fino. ¿Qué es lo que se está desgastando dentro de mi cámara multiplicadora? De mi caja. Aspectos, rodamientos y engranajes. ¿Ya? Aspectos, rodamientos de engranajes. ¿Cómo puedo ver los rodamientos y los engranajes de mi cámara multiplicadora, chiquillos? Les doy punto base para el certamen si es que alguno me lo responde. Lo vimos en la clase pasada. ¿Cómo dijo, profe? ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, acá dice, cada 6 meses, aspecto de rodamiento y engranajes de la multiplicadora? ¿Cómo veo eso? ¿Cámara termográfica? No, pero casi, andaba por ahí. Se realiza mediante la Análisis de boroscopía. vibración. La boroscopía es el análisis mediante sondas con cámara, como las que nos ponen cuando hacen, no sé, un estudio. ¿Cómo se llama eso que te mete una manguera en la boca? Endoscopía. ¿Ya? La endoscopía se ocupa la boroscopía, pero para analizar el sistema interno de nosotros. Una caja también la puedo analizar. ¿Qué es lo que voy a analizar? La coloración de los rodamientos, la coloración de los engrajes, que no estén tornasolados. Si están tornasolados, han estado trabajando a exceso de temperatura. Que no haya una pieza rota, que no haya un retén interno o algún engranaje o algún rodamiento que esté roto o que tenga alguna pieza menos, ¿ya? O que esté con alguna grasa o de algún color extraño, ¿ya? La boroscopía, que son estas sondas que introduzco dentro de mi caja multiplicadora, son las que me van a permitir analizar, tener una vista interna de mi caja multiplicadora, ¿ya? Alineados, ruidos y vibraciones. Si hay ruidos, si hay vibraciones, análisis de vibraciones, al tiro, no lo dudo. Llamo a los chiquillos de SKF, oye, tengo un problema, está con sonido esta caja multiplicadora. Chicos, esto ven ustedes, este es el análisis que hacen ustedes, que es específico, ustedes tienen que saber interpretar el comportamiento de la multiplicadora y del generador eléctrico, saber cómo se comportan las pinturas en las aspas. Todo eso ustedes lo tienen que saber. Ustedes no van a arreglar la multiplicadora. Ustedes no van a arreglar, por ejemplo, si es que aumenta la temperatura del generador eléctrico. Pero ustedes ya saben que si hay una temperatura adicional, algo está pasando. Ustedes ya saben que si aumenta la temperatura de la multiplicadora, o es refrigeración, o es que algún elemento interno está generando más roce del adecuado. ¿Ya? Ustedes no tienen que saber, por ejemplo, todos los componentes, no tienen por qué saber todos los componentes que tiene un aceite, o todas las capacidades del aceite, sí las básicas, o sea, detergencia. Un aceite no puede salir limpio. Si un aceite sale transparente, quiere decir que tiene cero detergencia y es un aceite horriblemente malo, ¿ya? Un aceite tiene que salir sucio, ¿por qué? Porque transporta y limpia toda la degradación y los componentes internos de un elemento, ¿ya? Por lo tanto, es normal que salga oscuro el aceite, es normal que salga negro. Si salía transparente, toda esa mugre está quedando adentro de la caja multiplicadora, ¿ya? Entonces, los distintos ahora, en las multiplicadoras podrían encontrar un aceite bastante limpio, no va a salir negro, negro como el de un auto. Podría ser un poco más limpio, pero sí tiene que salir con un grado de suciedad. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Hacen análisis ven que hay roce, ya, llaman análisis de aceite. Hay ruido, análisis de vibración. Ven alguna fisura que les parece extraña, ya, traemos a los chiquillos del análisis por ultrasonido para ver fisuras internas, ¿ya? Ustedes cuando estén en una planta los van a capacitar seguramente para utilizar estos equipos, pero de primera ustedes ya tienen que saber que estos equipos existen y qué es lo que se mide, qué es lo que se diagnostica con estos equipos. Ustedes ya tienen que saber de que en un generador eólico no voy a cambiar un rodamiento por mantenimiento preventivo, sino que va a ser por mantenimiento predictivo y correctivo. O sea, cuando el rodamiento empieza a fallar, se va a cambiar. No se cambia si está bueno, porque ya sabemos el trabajo, la envergadura del trabajo para cambiar un rodamiento.
alineado, ruido y vibraciones, sistema de refrigeración, bomba de aceite, fuga de circuito, válvula ventilador. Si es que hay un sistema de refrigeración, este sistema de refrigeración trabaja a una presión y a una temperatura. Presión y temperatura que siempre tienen que estar dentro de un rango. Si disminuye o aumenta la presión, hay un problema. Si disminuye o aumenta la temperatura de trabajo, hay un problema. Recordemos que los generadores eólicos que trabajan a temperatura bajo cero utilizan calefactores especiales para el aceite. El aceite no funciona bien frío, aumenta tanto su viscosidad que no puede fluir, ya queda como una especie de gel dentro de la cámara. Por lo tanto, tengo que utilizar calefactores. ¿Qué me importa del aceite? Temperatura, presión que va a generar dentro de un sistema. Ustedes dirán, profe, pero si aumenta la presión, ¿está bien? No. Si aumenta la presión puede ser porque hay un elemento que generó una obstrucción en el circuito y al generar una obstrucción la bomba empieza a girar, tiene menos fluido de circulación, aumenta la presión. La presión puede disminuir, aumenta tanto la temperatura que baja la viscosidad del aceite y disminuye la presión, porque el aceite comienza a licuarse, comienza a volverse cada vez un fluido más parecido al agua. ¿Ya? Temperatura, presión del aceite, siempre es súper importante. Si baja la presión, llamamos a los mecánicos. Viejos, vengan a ver, está bajando la presión, vengan a revisarse porfa la bomba, a ver cómo está la viscosidad del aceite, vengan a echar una revisada. No quiere decir que ustedes van a realizar todas estas tareas, pero ustedes sí son las personas encargadas de conocer todas estas variantes dentro de un generador eólico, dentro de un sistema fotovoltaico, dentro de un sistema solar térmico. Ustedes están siendo multicapacitados en distintas áreas de la energía renovable para poder llevar un control, para poder manejar todas las áreas en un mismo entorno, en un mismo espacio. ¿Para qué? Para que puedan supervisar procesos, para que puedan analizar procesos, para que puedan mantener el control de una planta, estar viendo qué es lo que falla y qué no, para ir a realizar mantenimientos. O sea, en todas las empresas, chicos, sobre todo la empresa, mientras más grande entren, más capacitaciones le hacen. Hace muchos años atrás, ya no, pero hace muchos años atrás en Codelco ofrecían capacitación, te decían, viejo, vente a trabajar con nosotros y nosotros te enseñamos a hacer toda la pega, aunque tú no sepas nada, ¿ya? Hoy en día ya hay tanto, que se generó la carrera técnico en minas, mecánica automotriz, tiene un enfoque en la minería, por lo tanto ya no es necesario porque hay mucha gente especializada ya en lo que es minería. Por lo tanto ya no capacitan, sí, pero de forma más específica, ¿ya? Te capacitan por libros en la minería. La minería, tú te aprendes un libro así, das una prueba y vas subiendo de nivel, por supuesto. A medida de que vas subiendo de nivel, eres A, eres B, eres C, eres D, a medida que tienes una letra más alta, por supuesto ganas mucho más también. Pero cada letra es una prueba y es un libro de este porte que te tienes que aprender, ¿ya? A veces de una máquina. Por ejemplo, ya, para ser mecánico D, tienes que aprenderte la caja hidráulica de este camión tolva. Tú te aprendes la caja hidráulica del camión tolva y pasas a ser un mecánico más especializado, ¿ya? La especialización es específica al trabajo que ustedes van a realizar. No podemos ser especialistas en todo. A mí me encantaría ser especialista escalado y subirme yo a mi eólico y andar yo escalando. Pero no las puedo hacer todas, chiquillos, porque uno colapsa, ¿ya? Y ustedes ya se están sometiendo a una gran labor que es aprender de muchas áreas distintas. Piensen acá en eólico, hidráulica tenemos termodinámica, tenemos electricidad, es mucho. Pero ¿qué es lo que quiero lograr? Que ustedes entiendan los conceptos globales del funcionamiento de un generador eólico de gran escala. Que sepan que hay aceite, que sepan que hay refrigeración, ¿ya? Una caja multiplicadora puede tener, por ejemplo, acá dice, inspeccionar aceite, sistema hidráulico, desgaste, fisuras, alta velocidad. Acá, sistema de refrigeración, bomba de aceite, circuito, ventilador. Un sistema puede tener un ventilador, un sistema de refrigeración de aceite. Y este ventilador enciende a cierta temperatura y se apaga a cierta temperatura. Eso va a ser chequeo de ustedes. No vamos a llamar al mecánico para que compruebe eso. Entonces ustedes van a estar con su pirómetro láser o cámara termográfica, si es que es más pro. Van a medir la temperatura del sistema o van a ver en el sensor de temperatura ya. El ventilador enciende a los 100, se apaga a los 110.
O sea, encienda a los 100, se apaga a los 90, ¿ya? Voy viendo ya. Vio que encendió a los 100, pero la temperatura empieza a subir. Va a los 110 y no se apaga. O que se encendió y la temperatura empezó a bajar y bajó hasta los 70, una temperatura muy baja, y recién ahí se apagó. Entonces, chuta, ya, ustedes no van a arreglar el ventilador, pero ustedes sí saben que un ventilador se tiene que encender en un rango de temperatura, porque si no, está enfriando el aceite o si no, está dejando que se caliente mucho. ¿Ya? Entonces ahí ustedes atacan, ¿ya? Ustedes ahí observan, ¿ya? Lo principal, la principal herramienta que tiene todo ser humano son los sensores que tenemos en nuestro cuerpo, la vista, el tacto, los oídos y nuestro quinto sentido, nuestro sexto sentido, que es el que, chuta, siento que algo va a pasar. Ese siento que algo va a pasar, escuchen los chiquillos, siempre pasa algo. ¿Ya? Nunca es porque sí, siempre hay una percepción, como el sentido arácnido. Nosotros también tenemos ese sentido, ¿ya? Tenemos que saber explotarlo nada más. ¿Qué más? Aspecto, rodamiento, engrase, refrigeración, bomba de aceite. A las bombas se les cambian los filtros de aceite, por supuesto. Si hay una bomba y hay aceite, hay un filtro de aceite. Hay una bomba si hay un circuito de aceite. Ventilador puede ser un ventilador si tengo un radiador de aceite interno. O puede ser también el radiador que está expuesto afuera. Que, acuérdense que hay unos eólicos que tienen como una especie de alerón y ahí llevan el radiador de refrigeración. ¿Para qué? Para aumentar el flujo de aire. Por supuesto que adentro de la nacelle la temperatura es mucho mayor que en el exterior, por lo tanto hace una refrigeración mucho más eficiente si tengo un radiador externo, ¿ya? Pero puede ser el radiador interno. Vimos algunas imágenes donde los radiadores estaban adentro de la cabina, ¿ya? Adentro de la nacelle, perdón. Eje de alta velocidad, freno, desgaste, fisuras, alabeo. Todo esto, desgaste, fisura y alabeo relacionado a freno. ¿Qué es lo que se desgasta? Los ferodos o las pastillas, pero también se desgasta el disco de freno. ¿Ya? El disco soporta hasta cierta holgura, se puede desgastar hasta 0.3 milímetros. 0.5 milímetros en los que aguantan un poquito más. Después de esos 0,5 milímetros hay que sacar el disco y realizar rectificación. Alabeo. ¿Qué es el alabeo? Tengo mi disco de freno, que es un disco plano. Es una rueda, ¿cierto? Este es mi disco de freno y acá va mi caliper donde van los ferodos que frenan. Lo va a frenar igual que una bicicleta, las pastillas de la bicicleta y el B-brake o el U-brake. Acá tenemos un caliper con pastillas también que se llaman ferodos y el disco de freno. Los caliper o pastillas o ferodos van a sufrir desgaste. Este también se mide con un file. Pero el disco de freno, si por ejemplo se deforma y no es plano, sino que se deforma su planitud, quiere decir que sufrió de alabeo. Cuando la planitud del disco se pierde, quiere decir que el disco sufrió de alabeo. Alabeo es la deformación de la planitud de un disco. ¿Ya? Se deforma nuestro disco de freno, sufre de alabeo. ¿Cómo rectifico esto? Como lo acabo de decir, con un rectificado de disco. Entonces, el disco se va a sacar y rectificar tanto por desgaste producido por las pastillas de freno o ferodo, o porque se sufrió de alabeo. ¿Cómo mido el alabeo del disco? ¿Cómo mido si es que se deformó y cuánto se deformó? Alumnos, ¿alguno por ahí? Lo vimos recién. ¿Cómo, profe, si se deforma? Si se deforma el disco de mi eje rápido, sufre de alabeo. Este alabeo, ¿cómo lo puedo medir? ¿Cómo puedo medir la deformación que tiene? Análisis de vibración. Porque igual. Claro, o sea, va a generar un análisis, perdón, mayor cantidad de vibraciones. Pero ¿cómo veo yo si el alabeo es demasiado o muy, o no, o a lo mejor todavía no es suficiente para rectificar? Con el odoscopio. ¿Cómo? ¿O endoscopio? ¿Endoscopia? No.
La boroscopía, el boroscopio con la es una sonda que boroscopía. tiene una cámara con luz que me permite ver dentro de mi cámara multiplicadora. Acá utilizo comparador de carátula. Tengo un eje que es el disco y tengo mi comparador de carátula. El disco lo hago girar y a medida que vaya girando, mi comparador de carátula va a ir marcando una desviación. Según lo que marque de desviación mi comparador de carátula en el dial de medición, voy a determinar si el disco tiene o no alabeo suficiente para ser rectificado. Acá también se acepta máximo 0,5 milímetros. Si tiene 0,4, ya lo mantengo. 0,3 lo mantengo. Si tiene 0,6, ya, tengo que sacar el disco y rectificar. Con el mismo elemento, también con el comparador de carátula. Va a servir para medir una desviación o deformación en los ejes que comunican aspa con multiplicadora, multiplicadora con generador eléctrico, y también la deformación que puede tener nuestro disco de freno. ¿Ya? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Miren. Este es un comparador de carátula. Acá en laboratorio, en bien chiquitito, estamos viendo la desviación del eje. ¿Cómo funciona? Ya, pues esto era YouTube. No se escucha, profe, eso sí. No importa. Está en español hablando puras cabezas de pescado. Mira, le da color. Y ahora va a empezar a medir. Fíjense cómo gira y cómo se mueve el dial. Ya, esto es muy chico. Veámoslo en un equipamiento, en uno grande. Dos. Acá también están midiendo la desviación. Ahora, acá tenemos un eje rápido. Miren, acá estamos viendo desviación. Ah, no, caramba, no se ve nada. A ver de nuevo. Ah, las pelotas, ya. Ustedes no ven, no veían tampoco, ¿cierto? No, profe. No se veía. Ya. Póngale un no me gusta. Para ver alabeo de un freno, ya. Ahora, claro, este freno ¿cómo se llama? Es automotriz. Pero igual sirve. Se fijan, va la punta, se gira el freno, se gira el disco y esto me va a ir mostrando cuál va a ser la desviación de este disco. Denme un segundo, chiquillos. Vamos a buscar uno que esté. Mm. Bueno, alineación de ejes, alabeo, son las dos principales funciones de un comparador de carátula.
Comprador de carátula en eólico. No creo que es porque está sin acento. Acá tenemos, por ejemplo, un generador eléctrico. También estamos midiendo alineación. Acá tenemos otro generador de gran tamaño. Este es el que no se veía. También estamos, esto es en un eólico. Están viendo desviación de eje, ¿ya? Que estén alineados. Todo esto con el comparador de carátula. ¿Se entiende más o menos ahora que lo ven, cierto? ¿Se entiende un poco más? No, profe, ahora sí que no entiendo. Yo Sí, entendí, profe, profe. Sí, ya. yo no lo conocía. Ya, qué bueno. Acá es desviación de eje. Esto todo a nivel industrial. Comparador de carátula se ocupa en minería, eólico, todo a nivel industrial. La verdad que a pequeña escala no se ve mucho porque es un equipo muy, muy caro. Es más caro que un pie de metro, por ejemplo. Mucho más caro. Un equipo más barato de andar en unos 300.000 pesos, un mitutoyo bueno. De ahí hacia arriba. Ya, sistema, aspecto rodamiento, alineación de ruido, freno, fisuras, aladeo. Las fisuras también puede ser una fisura superficial o profunda. Acá voy a utilizar, por supuesto, vamos a utilizar el sistema de o tintas penetrantes o ultrasonido. Ultrasonido es lo que más se ocupa en todo caso en eólica. Tintas penetrantes es como muy simple, muy básico. Sistema hidráulico de freno, aceite, fuga, precarga. Ya. ¿Qué es la precarga? Dijimos que los sistemas de freno funcionaban en precarga, funcionaban bajo carga. Y cuando yo les quitaba la carga, o sea, aplicaba una presión en el sistema se desfrenaba. Pero normalmente funciona con una carga. Y esta carga, ¿quién la genera? Un resorte. Y tengo que medir la precarga de los resortes para ver que no sea, estos resortes, por supuesto, con el tiempo pueden ir desgastando su tensión. Por lo tanto, si desgastan su tensión, yo dejo de aplicar presión al circuito y no van a frenar como corresponde. Por lo tanto, la carga de los resortes también se mide y también se comprueba. Y es un equipo, no recuerdo cómo se llama, pero para medir los resortes es un equipo que tiene un brazo grande y uno comprime el resorte y te mide la fuerza a la que uno comprime y uno tiene que medir y también cuánto se comprime. Y cuánto se comprime a cierta fuerza en la precarga de un resorte. ¿Ya? Es un equipo específico, no recuerdo ahora el nombre exacto, por eso no lo busco y no se lo muestro, pero es un equipo que tiene un brazo que mide tanto los newton metros como la compresión del resorte. El aceite, recordemos que los sistemas hidráulicos de freno, sí, se le llama aceite, pero es bien líquido, más parecido al agua. Ocupan un elemento, un líquido para freno, que tenemos del tipo 2.3, 2.4, dependiendo del tipo del diseño, va a ser un DOT. Que es importante recordar que cuando si en algún momento les toca hacer mantenimiento de freno, trabajar con líquido de freno, sepan que este fluido, a diferencia del aceite, es un fluido muy corrosivo, que desgasta incluso las pinturas de los componentes de los equipos. Entonces, ojo, si van a estar trabajando y les cae líquido de freno a la carcasa de cualquier elemento, chicos, límpienlo al tiro, porque si dejan el líquido de freno ahí, va a degradar la pintura. ¡Kira! Ya. Uniones Cardán, juntas y engrase. Ya Cardán hace referencia a uniones. Por ejemplo, el eje rápido, lo que lleva el eje rápido es un cardán. Un cardán, ¿qué es lo que es un cardán? El cardán es un eje hueco. No sé si les hablé antes de esto, pero se trabaja con ejes huecos porque en los ejes giratorios
tienen una mejor resistencia a las deformaciones generadas por el giro. Cada vez que vean un eje que gira a alta velocidad y es redondo cilíndrico, tengan la seguridad que en su interior es hueco. ¿Ya? Hay una explicación física en resistencias de materiales que se las tendría que mostrar como por dibujos, pero en resumidas cuentas, el giro, la fuerza centrípeta y centrífuga se concentra en el perímetro del eje. Por lo tanto, en el centro no vamos a tener grandes, las fuerzas se tienden a ser cero y todas se concentran en el exterior. Por lo tanto, es preferible concentrar la masa en el exterior y de esta forma un eje con menos masa tiene menos inercia, por lo tanto es más liviano y va a generar menos fuerza en su zona de fuerza que va a ser el perímetro del eje, la parte exterior. Ahí es donde se concentran las fuerzas en un eje, en un giro, ¿ya? Física 2. Fuerza centrípeta. Ustedes lo deben haber visto en todo caso eso, en física. Uniones cardan, por eso todos los cardanes, los ejes de los autos, por ejemplo, un camión, un auto, un avión, donde vean ejes que transmiten fuerza y velocidad de un punto a otro, todos esos ejes son huecos. Ninguno es macizo. Uniones Cardán, junta de engrase, rodamientos, vimos ya cómo comprobar rodamiento, análisis por ultrasonido, no, análisis por ultrasonido, análisis de vibración, rodamiento, eso es lo que más se hace, ¿ya? Y hay gente específica para eso, les conté de una amiga que viaja por toda Latinoamérica realizando, pertenece al equipo de SKF, realizando solo comprobación de rodamiento, nada más. SKF es una empresa que se dedica a rodamiento. Ella lo único que hace, análisis de rodamiento. Pues es tan capa que viaja por toda Latinoamérica, porque es la más capa en hacer, es su pega, es específica. Lo único que hace ella, comprobación de rodamiento, y es la mejor en eso. Ejes de alta velocidad, freno, desgaste, fisura, saladeo, ya lo vimos, sistema hidráulico, aceite fuga, uniones cardán, rodamiento. Generador, engrase de rodamientos, ya también llevan grasa estos rodamientos. Todos los rodamientos o de velocidad, todos llevan un tipo de lubricación. Inspección y apriete de caja de bornas. ¿Qué es la caja de bornas? La caja de bornas van a ser los puntos de conexión. Cada generador eléctrico van a salir 3 cables, que son 3 fases. Cada una de estas fases que se van a conectar al generador eléctrico y van a bajar por una tubería hasta la base del generador eólico, y luego van a llegar a mi punto, a mi central de distribución, de concentración y distribución. Cada una de estas bornas, puntos donde se conecta, llevan por supuesto una pernería. Estas pernerías también se tienden a soltar. Entonces en estos puntos voy con mi llave torque y vamos a apretar todas las conexiones eléctricas. Todas las conexiones eléctricas se tienen que apretar. Borna de conexión, puntos donde voy a conectar un cable eléctrico con otro circuito. Punto cable eléctrico con mi generador eléctrico. Cable eléctrico con mi circuito que baja. Cable eléctrico con mis protecciones. Todas esas conexiones son bornas. ¿Ya? Inspección anillo de escobilla específico del interior de mi generador eólico. Limpieza, intercambiador y filtros. ¿Qué es el intercambiador? El intercambiador es un intercambiador de calor que va a hacer circular un fluido en el interior de mi generador y un segundo fluido refrigerante que seguramente va a estar recirculando con los radiadores que tenemos puestos en la parte exterior de mi generador eólico, en este alerón. Entonces necesito un intercambiador de calor que transmita esa baja temperatura del circuito de refrigeración con mi circuito de lubricación. Entonces acá, ¿qué vamos a ocupar? Intercambiador de calor. Igual que en energía solar térmica, ¿ya? Un intercambiador de calor, que en este caso son, por lo general los que he visto son de placas, que lo que hacen es generar un aumento en la transferencia de calor entre dos fluidos. Un fluido que va a funcionar con un sistema de refrigeración para bajar su temperatura y otro fluido que proviene de una maquinaria a una alta temperatura. Este intercambiador de calor lo que va a permitir es transmitir, quitarle calor al circuito de lubricación y llevar esa temperatura para que se enfríe nuevamente a mi circuito de refrigeración. Limpieza, intercambiador de calor y los filtros, por supuesto, todos se limpian. Ahí. Megado y devanados estator y rotor, ya lo hablamos anteriormente, es verificar de que sea correcta la aislación de cada una de las hebras de los devanados de estator y rotor, ¿ya? Esto se hace mediante medición.
se mide resistencia eléctrica, y con esto se ve, o conductividad eléctrica, con el pasa o no pasa. ¿Se acuerdan el del pito? Hay o no hay conexión entre dos puntos, ¿ya? Y estas formas miden una por una, es un trabajo de chinos chiquillos, lo hacen los viejos especialistas en bobinado y en generadores. No vayan a decir, no, yo lo hago. Es una pega, pero de chinos, tienen que ir ahí punto por punto midiendo, es una pega lenta, ¿ya? Que se hace. Hoy en día hay maquinarias también que lo hacen. Yo recuerdo hace unos años atrás, los viejos metían en el estator a una máquina que giraba y esta máquina les daba les avisaba con un pito en qué zona estaba el problema. Y de ahí ellos realizaban el análisis fino, ¿ya? Pero este es trabajo de un ingeniero eléctrico, de un técnico electricista, ¿ya? O un especialista en generadores eléctricos, más específico que el técnico en electricidad, más específico que el ingeniero, porque es una pega de especialidad, ¿ya? Sistema de cambio de paso, comprobar Profe, ajuste. ¿Cómo? profe, disculpe que lo corte, pero tenía un certamen ahora a las 2:15. Y Y tienen justo las 12 en puerto. Ya. ¿Dejamos hasta acá entonces, chiquillos? sí, tenía un certamen. Ya, disculpen, chiquillos, no caché la hora. Seguimos entonces la próxima clase. Profe, Profesor, profe, tengo una consulta. ¿Cómo, disculpe? ¿Alguien dijo que, algo? sí, que usted ofreció unos talleres voluntarios el jueves, creo. Ah, chiquillos, sí. Para este jueves, ¿cuál es la forma de acceder a estos talleres? Mañana martes y el miércoles yo tengo tengo talleres de eólica y fotovoltaica. Alumnos con alguno de sus compañeros que esté tomando eólica o fotovoltaica, hagan internamente, por supuesto, una hoja con grupos o un archivo con grupos, y yo voy a inscribir solo mañana martes y el día miércoles, durante horario de clases de talleres, voy a inscribir a gente para estos talleres. Pueden ser hartos porque el aforo es grande, porque es un espacio al aire libre, pero no todos vamos a trabajar, se le va a dar prioridad a los que no han realizado trabajos en esta instalación. El resto va a estar realizando cálculos, va a estar realizando observación. A todos les voy a dar una tarea, por pequeña que sea, todos vamos a realizar una tarea. Pero lo importante es estar ahí y presenciar y analizar cómo se realiza una instalación solar fotovoltaica con todos sus sistemas en norma, canalización en norma, aterrizado de tierra en norma, postura de paneles en norma, todo en norma, ¿ya? Entonces por eso es importante que vayan. Las listas, mándenla con cualquiera de los compañeros que tengan taller mañana. Todos tienen las listas de eólico y de fotovoltaica, si no están en su aula, están en su correo, ¿ya? Así que ahí contacten al compañero que le toca mañana o el miércoles y se inscriben para el taller de jueves. De 2:30 a 5 es el taller especial, ¿ya? Y están todos invitados. Ahí nos vamos a arreglar entre todos para que todos podamos meter las manos, para que todos podamos participar, ¿ya? ¿Alguna consulta? Yo, profesor, le había enviado un correo porque no me pude inscribir al taller de eólica, entonces quiero confirmar si puedo asistir el del grupo 7. Usted estaba sola en el grupo 6. No, en el grupo 7, es que no eh, pensé en inscribirme y no pensé que iba a cortar el tiempo para poderse inscribir. O sea, me iba a En el inscribir. grupo los grupos de talleres de eólica. Exacto. Mándeme un correo o me lo mandó ya. Le envió un correo. ¿Y yo qué le dije? No me respondió, por eso le comuniqué. Horrible el profe. Ya, Antonia, mire, lo voy a revisar ahora mismo. Ya, Lo profesor, voy a revisar. se lo envié Pero, cuando ¿ya? se terminó el plazo. O sea, antes de que se terminara el plazo del Excel, no, se había acabado el tiempo, entonces ahí le puse. Antonia, le voy a pedir que revise su correo porque me parece que yo le respondí que usted sí está inscrita. No, profe, eso ¿No? me respondió solamente por la falta de voluntario que le había confirmado. Ya, perfecto. Ya, bueno, todo esto el jueves pasado no hubo, así que no hubo problema. Ya, Antonia, reviso inmediatamente. Chicos, si alguno tiene un caso especial o yo por alguna cosa no le he contestado un correo, por favor avíseme. Son muchos los correos que me llegan semanales. Trato de responderlos todos, pero si se me pasa uno,
Chicos, yo también me equivoco, a mí también se me pasa. Recuérdenme y moléstenme. Profe, usted me iba a responder esto. O profe, le mandé este correo, ¿ya? Y les pido disculpas a todos los que no le he respondido a tiempo, ¿ya? Es tema mío. Yo no tengo la capacidad de responder todos los correos que me mandan diariamente, ¿ya? Eso, chiquillos, que tengan una excelente semana. Veo inmediatamente su caso, Que esté Antonio. bien, cuídese. Chao, chiquillos, chiquillas. Que Chao, tengamos una profe, que esté excelente bien. semana. Chao, Gracias, profe, igualmente. Chao, chao. chao.